Bueno, vamos a sumergirnos en el mundo de la dermatofitosis. Es una infección por hongos. Seguro que la conocen más por su nombre común, tiña. Y la vamos a ver desde un punto de vista muy clínico. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo hemos dividido en 4 partes. Primero, los conceptos clave, lo básico. Luego, cómo se manifiesta, o sea, las manifestaciones clínicas. Después nos centraremos en 2 formas muy específicas, la de la cabeza y la del pie. Y para terminar, claro, cómo la diagnosticamos y la tratamos. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a sentar las bases. Lo primero es entender bien quién es el culpable de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente un dermatofito? Pues mirad, es bastante sencillo en realidad. Los dermatófitos son hongos y tienen una particularidad, son queratinofílicos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que les encanta la queratina, se alimentan de ella. Y claro, la queratina es la proteína que forma nuestra piel, el pelo y las uñas. Por eso, estas infecciones se quedan justo ahí, en esas zonas. Hay 3 géneros principales que tenemos que conocer: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Pero lo más interesante de estos bichos, sin duda, es cómo crecen. Fijaos, lo hacen de forma centrífuga, o sea, desde el centro hacia afuera. Van como comiéndose la queratina a su paso. ¿Y qué pasa? Pues que el centro de la lesión empieza a curarse, o al menos se queda más tranquilo, mientras que el borde, por donde va avanzando el hongo, está súper activo e inflamado. Y esto es lo que crea esa lesión tan típica, la famosa lesión en forma de anillo. Vale, ya sabemos cómo funcionan. Ahora vamos a ver cómo se traduce todo esto en lo que vemos en la consulta, en el día a día. Hablemos de las manifestaciones clínicas. La más clásica, la que afecta al cuerpo, es la tiña corporis. Y es justo lo que acabamos de describir, esas placas con forma de anillo, rojizas, eritematosas, con descamación y sobre todo con ese borde tan bien definido y activo. Y mirad esta imagen, es que es un ejemplo de libro de texto perfecto. Fijaos bien en el borde, ¿veis cómo está más levantado, más rojo? Y contrasta totalmente con el centro, que parece que se está curando. Esta forma es tan característica que es casi patognomónica. Si ves esto, tienes que pensar en tiña sí o sí. Bueno, y este mismo patrón lo podemos encontrar en la zona de las ingles. En este caso la llamamos tiña cruris. La diferencia es que aquí las lesiones tienden a juntarse, a confluir y pueden acabar formando placas mucho más grandes. Y que nadie piense que esto es algo raro, ¿eh? Para nada, es una afección súper común. Para que nos hagamos una idea, los datos de México nos dicen que la prevalencia puede estar entre un 7 y un 25%. Es muchísima gente. Venga, ahora vamos a hacer zoom en 2 localizaciones muy concretas y la verdad muy frecuentes, el cuero cabelludo y los pies. La tiña capitis, que es la tiña de la cabeza, es la dermatofitosis más frecuente con diferencia en los niños. Y es importante saber que hay 2 formas principales de presentación. Una que no es inflamatoria y otra que sí, que es mucho más aparatosa. La clave para distinguirlas, como su nombre indica, es el grado de inflamación. La forma no inflamatoria se ve como placas con escamas y pelos rotos, como zonas de calvicie. En cambio, la forma inflamatoria, que tiene nombre propio, querion de Celso, es otra historia. Ahí ya vemos pústulas, abscesos, una placa elevada que impresiona bastante. Y aquí lo tenemos. Esto es un querion de Celso en toda regla. La imagen habla por sí sola, ¿verdad? Se ve perfectamente esa reacción inflamatoria tan intensa que puede llegar a causar. Cambiamos de tercio y nos vamos a los pies. La tiña pedis, el famoso pie de atleta. Esto sí que es el pan de cada día. Ojo al dato, porque en México la prevalencia puede llegar a ser de entre el 20 y el 51%, una auténtica barbaridad. Y aquí va una perla clínica que hay que recordar siempre. El patrón de 2 pies y una mano. ¿Qué es esto? Pues es súper típico. La persona tiene la infección en los pies, se rasca y sin querer se lleva el hongo a una de las manos, casi siempre la que usa para rascarse. Así que, si vemos una mano afectada, siempre hay que mirar los pies. Muy bien, ya hemos visto qué es y cómo se presenta. Vamos a la parte final. ¿Cómo lo diagnosticamos con seguridad y, sobre todo, cómo lo tratamos? El proceso diagnóstico, la verdad, es bastante lógico. Primero, la clínica. Ves una lesión de esas en anillo y ya tienes que sospecharlo. Para confirmar, hacemos un examen directo. Se raspa un poco la lesión, se le pone hidróxido de potasio, el famoso KOH, para limpiar las células de la piel, y al microscopio se buscan las hifas del hongo. Y ya si queremos rizar el rizo, el gold standard es el cultivo en medio de Saburaut, que nos dice exactamente qué especie de hongo es. Esto es súper útil si el tratamiento no funciona o la infección vuelve. Y para el tratamiento, la clave es una palabra: localización.
Depende de dónde esté la infección. Si es algo superficial en la piel, como una tiña corporis o en los pies, con una crema antifúngica, un tratamiento tópico, suele ser suficiente. Pero ojo, si la infección se ha metido en el pelo o en las uñas, ahí las cremas no llegan. En esos casos, como en la tiña capitis o en la onicomicosis, no queda otra que usar tratamiento oral, pastillas, para que el fármaco llegue bien a la raíz del problema. Y para cerrar, una última reflexión que es muy importante en la clínica. A veces, sobre todo con tiñas muy inflamatorias como el Kerion de Celso, puede aparecer una cosa llamada reacción IDE. ¿Qué es? Pues básicamente es una reacción alérgica a distancia. El cuerpo reacciona a los antígenos del hongo y aparecen lesiones en otras partes del cuerpo que no tienen infección. Así que os dejo con una pregunta para pensar. Si tenemos un paciente con una tiña en los pies muy inflamada y de repente le salen unas vesículas en las manos, ¿se le ha extendido el hongo o es una reacción IDE? Ahí lo dejo.